Bienvenidos a un programa más de... Bienvenidos a un programa más de Salud para Todos Radio Online, transmitiendo desde nuestra nueva sede, el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, Profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español de México. Este es un programa sin fines de lucro, cuya misión es promover la educación continua entre sus colegiados y asociados. Queda con ustedes el Dr. Jaime Kleiman Podlipsky, presidente del colegio, y el Dr. Roberto Canales Nájera. Comenzamos. ¿Qué tal? Muy buenos días en uno más de tus programas Salud para Todos Radio Online, transmitiendo desde el Colegio de Ginecólogos y Obstetras, Profesor Dr. Alfonso Álvarez Bravo, del Hospital Español de México, cuya misión es promover la educación médica continua entre sus colegiados y asociados, cuyo presidente es el Dr. Jaime Kleiman. Cabe mencionar que es un programa sin fines de lucro. Nos puedes escuchar en todas las plataformas digitales. Te invitamos a que nos sigas en Facebook, en Twitter, en YouTube, en Instagram, en Spotify y en todas las tiendas digitales. Bueno, hoy también estamos festejando el cumpleaños de nuestro compañero, el doctor Gabriel Rojas Posero, y el tema que hoy nos compete es fracturas de cadera, que es un tema bastante importante y que vemos frecuentemente entre las personas de la tercera edad. Tenemos como invitado al doctor Emanuel Gómez García, quien aún no llega, pero pues vamos a empezar a platicar este tema que es muy común en las personas de la tercera edad, sobre todo más común en las mujeres, más en mujeres que hombres, y que hoy en día hay un gran avance con las personas con que son sometidas a cirugía, que son sometidas a cirugías de prótesis, en cirugías de fracturas de cadera, y que realmente les va bastante bien cuando son sometidas a este tipo de cirugías, y entonces este tipo de pacientes les va bastante bien. Vamos a empezar a mandar unos saludos a la gente que ya nos está viendo, a Zoila Cruz Guzmán, a Alex Beca Betancourt Higareda, y a Lupita Higareda, Gilberto Betancourt, de toda la familia Betancourt, Anita Casas. Ya llegó mi compañero, el doctor Jaime Kleiman. Buenos días. Buenos días. Preguntan, la fractura de cadera, ¿cuáles son los movimientos que se pueden llevar a una fractura o esguince? Ya llegó también el cumpleañero
¿Cómo estás? el doctor Gabriel Rojas Posero. Muchas ¿Cómo están? felicidades. Buenos días, muy bien, muchas gracias. Gracias, aquí andamos ya. Muchas felicidades a nuestro compañero, el doctor Gabriel Rojas Posero, que es su onomástico el día de hoy. ¿Y cuáles son los movimientos que pueden llevar a una fractura? Pues un movimiento no lleva a la fractura. Normalmente vemos a los ancianos o a los pacientes de la tercera edad que lo que los lleva a una fractura no es un movimiento, sino es una caída de la cama. Sí. Que cuando se ruedan de la cama, caen de la cama, es lo que les produce las fracturas de cadera. Sí. Y un esguince sí puede suceder con un movimiento o que se tropiezan. Eso los puede llevar a un esguince. Un esguince cuando la articulación se sale de la cazuela que contiene la cabeza del fémur, de la cazuela esa que contiene la pelvis, que se llama cavidad acetabular, y la zafa, pero es reversible en la mayoría de los casos, Sí. que es muy doloroso, pero normalmente tiene que ser bajo sedación y hay que hacer movimientos bajo sedación o bajo anestesia general, y tienen que regresar a la cadera y les va bastante bien. Otra pregunta que... Fíjate, perdón que interrumpa, estaba escuchando ahorita de lo de la fractura de cadera y qué es lo que lo puede llegar a, o sea, cuál sería el mecanismo. Nosotros como ginecólogos estamos inmersos en el tema de fractura de cadera por el tema de la osteoporosis, que finalmente una de las consecuencias y una de las consecuencias principales es la fractura de cadera. Y y ahorita hablamos de más a fondo, un poquito más a fondo de lo de osteoporosis, pero sí quiero aterrizar un poquito el concepto de que qué es primero, ¿no? O sea, una persona mayor se levanta, se fractura y se cae, o se levanta y se cae y luego se fractura. Pues cualquiera de las dos cosas. Y cualquiera de las dos cosas, si tenemos el hueso de la cadera está con osteoporosis, está débil, pues es muy fácil que se pueda romper. Y el mecanismo principal es que la mujer, principalmente, también el hombre puede sufrir osteoporosis, también tiene fracturas de cadera. Se levantan de la cama y su propio peso llega al momento en el que el hueso tiene esa fatiga y es cuando se fractura y se cae. Y bueno, pues aquí ya nos están llegando varias preguntas. Sí. Aquí hay una cosa relacionada con lo que dices, pero habría que diferenciar que el paciente que se fractura la cadera, o sea, que se fractura la cabeza de fémur, y aquel que se fractura el fémur. Ajá, sí. Que son dos cosas que pueden ser las dos cosas. Claro. Y que puede ser la pura fractura del fémur sin luxarse la cabeza del fémur. Ajá. Es que hay que diferenciar entre la cabeza anatómica y la cabeza física. Exacto. Y bueno, pues efectivamente el fémur se puede fracturar a nivel de la parte baja, vamos. Y del cuello anatómico. Y del cuello anatómico. Entonces, esas dos cosas. Habitualmente, lo que vemos más
es que sea de cuello anatómico, de abajo, exacto. Sí, Gabriel, ¿tenías un comentario? Sí, vamos a, pues estamos revisando el tema fractura de cadera. Los invitamos a todos ustedes a que compartan este video, que se suscriban a nuestro canal, dale like a esa página, activa esa campanita, por favor. Mira, saludos, ya nos está viendo mucha gente. Alex Betka, muy buenos días, ya en primera fila, saludos a todos, toda la mesa. Gilberto Betancourt, fan destacado, un fuerte abrazo. Anaíta Casas, buenos días, saludos a mi padrino, doctor Roberto Canales. Santi Víctor, saludos, doctor Canales. Caro Casas, saludos a todos los médicos de la mesa. Jan Yúñez, que ya nos está viendo aquí y a través de la cámara. Hermi Camarena, lo está viendo. Pues saludos, qué bueno que están con nosotros. Adelante. Aquí dice que si la osteoporosis, ¿qué relación tiene en la fractura de cadera o en algunas partes del cuerpo? Obviamente es una relación importante con las fracturas, ¿no? Exactamente. Y bueno, ustedes se preguntarán por qué los ginecólogos vemos lo de la cuestión de fractura de cadera. Y está en las manos del ginecólogo prevenir justamente esa fractura de cadera en el futuro de nuestros pacientes. ¿Por qué? Porque en el periodo de la vida de la menopausia de la paciente, los estrógenos que deja de producir la paciente hacen que no se absorba el calcio y que no se meta dentro de los huesos. Y por eso el índice de osteoporosis es mayor. Y aquí tenemos una pregunta, dice, ¿cómo se sabe si una persona tiene osteoporosis? Lo que nosotros en la clínica diaria hacemos es solicitarle a nuestra paciente, hola Fer, buenos días, solicitamos un estudio que se llama densitometría. Este estudio que es un estudio de tamizaje, o sea, no se lo hacemos a las pacientes que creemos que tienen osteoporosis, porque desgraciadamente la osteoporosis es un asesino silencioso. ¿Y a qué me refiero? Que es un problema que no da sintomatología. Y cuando ya da síntomas es cuando ya es muy tarde, cuando ya tenemos un problema primero de osteopenia y luego de osteoporosis, o sea, va haciéndose por grados. Y ya cuando es el problema es con una osteoporosis bastante severa, entonces los huesos se vuelven muy frágiles y con una probabilidad de fractura muy alta. Y entonces nosotros como ginecólogos pues tenemos que cuidar a nuestras pacientes y hacerles este estudio de tamizaje, o sea, ¿a quiénes? A todas las pacientes mayores de 45, 50 años. Una vez cada año se hace este estudio y vemos la densidad de los huesos. Y esta densidad, o sea, si nosotros hacemos, hay un algoritmo por computadora que es índice FRAC, que nos dice la probabilidad de que esta paciente llegue a tener una fractura en los próximos 10 años. Y si la probabilidad es bastante alta, lo que tenemos que hacer, hay diversos medicamentos que nosotros usamos, aparte de los estrógenos, para meter ese calcio dentro de los huesos. Porque hay que recordar que los huesos, en toda nuestra anatomía, van sufriendo cambios, como todas las células de nuestro organismo. Y es como una ciudad, ¿no? Que los edificios para hacer nuevos edificios, se destruyen unos y se vuelven a edificar otros. Si el índice de destrucción es mayor, pues van a quedar huecos. Y en el hueso se forman poros, por eso se llama osteoporosis. Forman poros
Y estas zonas donde se forman poros son más sensibles, son más probables o declives a que se rompan. ¿Sí? Entonces, esta es una de las preguntas. No sé si tengan más. No, muy buena explicación. Muy buenos días a El todos. doctor Fernando Castillo, también miembro del team. Gracias, aquí. un gusto con todos ustedes. Esta pregunta que hicieron está muy bien lo que estás explicando, Jaime. Me parece muy prudente, es una buena explicación. Y sobre todo también entender que un estudio de densitometría ósea no debe de ser un estudio directamente dirigido a las partes solamente de la muñeca. Eso es muy importante. Los estudios esos que hacen de muñeca y tobillo no sirven. No sirven. Debe ser de exacto. columna y cadera. Y que deben de ser fundamentalmente centrales, Claro. columna y cadera, como lo acabas de mencionar, porque muy Jaime lo acaba de explicar. El hueso tiene dos etapas, una de formación y una de pérdida de hueso, absorción y resorción, que significa lo mismo. Entonces el hueso a lo largo de la vida va teniendo muchos cambios, pero los cambios hay que entender y comprender que no son propios de la tercera edad. Los cambios se van dando prácticamente de la historia natural desde la infancia. Y yo diría, más que nada, tiene que ver mucho con el tipo de alimentación que ingirió la madre en su tiempo. Entonces, estamos sometidos a muchos cambios a lo largo de la vida. Desafortunadamente ya llegamos tardíamente. Cuando hacemos una clasificación de osteopenia, como lo dijo Jaime, es una disminución de hueso. Pero la situación real no hay que esperarnos a tener osteoporosis. Porque una vez que llegó la osteoporosis ya perdemos células madre y son esos agujeros que se hacen tan amplios. El hueso normalmente debe tener una estructura, pero no debe ser un hueso duro. Debe ser un hueso blando. Entonces tiene serie de trabéculas que son como amortiguadores. Exactamente. Hay dos tipos de hueso en el organismo, el trabecular y el esponjoso. Y es por eso que la densitometría se tiene que basar en esos dos tipos de hueso, en el trabecular y el esponjoso. Y por eso la densitometría se hace a nivel de cadera y se hace a nivel de columna, porque son dos tipos de hueso, aunque sean huesos, son un poquito diferentes, pero la osteoporosis le puede pegar por un lado más al hueso trabecular o le puede pegar más al hueso esponjoso. Y el problema de que le pegue a la columna es que los discos intervertebrales se pueden ir fracturando, ¿sí? Pueden llegar a tener microfracturas, se pueden ir achatando y pueden esto puede hacer que las raíces nerviosas se pellizquen y se compriman y tenga la paciente compresión. Fíjate, y ahorita que estás comentando eso, Jaime, es muy importante que en la región lumbar siempre nos van a dar un parámetro de densidad mineral ósea total, tanto como en la cadera como en la columna. Entonces va la suma de los diferentes cuadrantes, desde la lumbar 1 hasta la lumbar 4. En ocasiones se extiende un poco más, pero es muy diferente la interpretación del total, sí, del grado de densidad, a muy diferente individualizar cada cuerpo vertebral, porque ese es el error que se comete. Dices, la suma total, pues todavía me da presencia y manifestaciones de que tiene un hueso aceptable. Sí. Pero si tú te vas por cuadros, te vas a encontrar que hay vértebras, sobre todo las de mayor carga. Es la L2, te la llegas a encontrar, y sobre la base de la columna. Entonces es bien importante, no sé si lo mencionaste, Jaime, hay una expresión, dice -1, ¿sí? Ajá, sí. Como que fuera la calificación. Más 2.5. Sí. Sí, es como lo manejan ustedes también, Sí. todos lo manejamos así. Entonces, cuando tenemos a un paciente que tiene la suma total de -1, estamos diciendo que ya está perdiendo hacia la izquierda el reporte de hueso. Pero cuando tenemos de alguna manera -2.5,
ya estamos diciendo que está en grado de pérdida importante de hueso. Entonces, en un momento determinado, Jaime, Exacto. como ustedes lo documentan también, En el score. Claro. ¿en qué momento vamos a test score, tratarla? exactamente, es el test score. Exactamente. Y el bueno, sí quiero señalar algunas cosas. Número uno, la densitometría es un estudio que no duele. Exacto. O sea, qué mejor, ¿no? O sea, es un estudio que no duele. No es caro. No es caro, es un estudio de tamizaje y es un estudio que preferentemente se debe de hacer en el mismo lugar. O sea, si yo me hice el estudio aquí en el Hospital Español o me lo hice en el Hospital Ángeles, de preferencia el año que entra me lo tengo que hacer en el mismo lugar. Y se tiene que hacer un estudio de seguimiento. Es un estudio, como les decía, que no es caro. Se visualiza la columna vertebral y efectivamente el resultado nos da el DMO, que es la densidad mineral ósea, y nos los va dando en numeración. Y de acuerdo al índice de masa corporal, al índice de densidad mineral ósea de la mujer joven, o sea, se hace una comparación. Pero lo más importante, si ustedes ven el resultado así a grosso modo de una densitometría, van a ver una especie de semáforo en el que o sea, si la densidad es buena, está el puntito que es el resultado, va a estar en el verde. Si está ya empieza con osteopenia, va a estar en amarillo, y si ya con osteoporosis va a estar en la zona roja de nuestro estudio. Entonces, es un estudio muy fácil obviamente, nosotros como médicos, o sea, vemos ese semáforo, pero tenemos que valorar la numeración. Exacto. Y en base a esa numeración hacer nuestro diagnóstico, pero en general sí es así el estudio. Fíjate que tenemos varias preguntas. Muchísimas. Qué bueno, eso significa que es un temazo, ¿eh? Sin azúcar. Fíjate que dice aquí, doctor Kleman, el estudio que menciona para saber si la paciente tiene osteoporosis, que es la densitometría, ¿qué dice? No, o no lo recomienda para solo personas mayores, o qué edad recomienda. Gracias. Que se hagan. Saludos, Caroline. Gracias. Pues como les decía, cuando empieza la etapa de menopausia, a partir de ese momento se debe de hacer este estudio a todas las pacientes, inclusive a los hombres, porque aquí hay otra pregunta de Fernando, que dice que solo las mujeres en edad tienen o pueden padecer fractura de cadera. Pues no, también los hombres, y esto es algo que tenemos que tomar en cuenta. Jaime, hay otra en la base de la pregunta, que quiénes son candidatos. Sí, toda la razón, Jaime. Y también otra, agregar que los pacientes que tienen factores de riesgo, que tienen componentes... Qué bueno que lo mencionas, sí, claro. Algún grado de problema hormonal, un problema metabólico, que son muy frecuentes. O pacientes que están tomando cortisona. Exactamente, que están sometidos a una terapia, a una inmunoterapia, que están tomando grandes cantidades de esteroides o cortisol. Que pacientes de etapa crónico-degenerativo que tienen un tipo de desnutrición, que cursan con hipertiroidismo, que tengan problemas de las glándulas paratiroides. O sea, cuando el médico que está atendiendo a esa persona le haga una buena valoración, la densitometría puede indicarse antes de la menopausia y antes de los 40 años. Ahora, la intención precisamente es un estudio complementario a datos incidentes. ¿Sí? Generalmente uno como médico, cuando está manejando medicina interna, hay que ampliar el panorama y complementarlo. Y también mencionar que una persona cuando llega a la menopausia, como lo has mencionado también, Jaime, durante los primeros 5 años llega a perder, si no es tratada,
o estabilizado, llega a perder de un 5 a 10% de hueso durante los primeros 5 años. Si no, se somete a un ¿Y tratamiento. sabes qué es lo peor, Fernando? Que la paciente no lo siente. No. Y eso es lo peor, ¿no? Desgraciadamente tenemos nuestra cultura médica, es que si no me duele no voy al doctor. Y eso con cualquier enfermedad. Y desgraciadamente no debe de ser así. Nosotros en medicina preventiva lo que tenemos que hacer es vigilar a nuestra paciente, o sea, nuestra paciente en la perimenopausia, cuando está en el climaterio, no nada más debemos de tratarle sus bochornos o sus problemas que tiene de índole sintomático, sino que tenemos que aterrizar todo esto a la prevención de osteoporosis, prevención de problemas cardiovasculares, que también aumentan en esa etapa. Y tenemos que hacer una medición de estrógenos, hormonas, la vitamina D, que es la vitamina D es activadora. Es activadora, es como que si fuera una hormona, la vitamina D, porque tiene un efecto que llamamos pleiotrópico, o sea que lo que hace es que actúa a diferentes niveles, a nivel de hueso, con la resorción ósea, a nivel de calcio, a nivel de presión arterial. O sea, la vitamina D es algo que dejamos pasar muy por alto, porque si nos ponemos a pensar que no se está consumiendo, la gente y en determinados países es mayor que en otros porque las latitudes son diferentes. Hay que recordar que para que una persona sintetice vitamina D necesita rayos solares, y esos rayos solares pues o no los tenemos porque estamos metidos en nuestras oficinas con luz artificial, o si nos vamos a exponer a los rayos solares nos ponemos protector solar. Exacto. Entonces la absorción de vitamina D también es baja. Y un estudio que se debe de hacer y que yo siempre le pido a mis pacientes es la hidroxivitamina D, o sea, 25OH, que es más barata y que sí la hacen aquí en México. Y que me va a dar un resultado, si es menor de 30, esta paciente requiere suplementos vitamínicos. Sí, ahorita que lo mencionas, Jaime, la vitamina D hoy por hoy está considerado más que parte de los minerales que forman y constituyen el hueso, parte de todos los sistemas inmunológicos, neuromorales de alguna manera. Se han encontrado aspectos tan importantes que intervienen en diferentes funciones del organismo. Sí. No se digan los procesos respiratorios hoy en día que tanto estamos tratando, el sistema inmunológico. Sí. Entonces, por ende, la vitamina D es tan importante, y sobre todo considerar, como dice Jaime, doctor Jaime, qué concentración tiene de vitamina D, porque el grosso de la población generalmente carece mucho de vitamina D. Y que estamos en un país donde hay sol los 365 días del año. Así es. Ahora, también la vitamina D tiene que ver mucho con el funcionamiento renal. Entonces, hay que investigar cómo está esa función renal. Porque si esa función renal ya está en un déficit, recordar que hay un grado de clasificación y disminución de función renal, pero hay pacientes que llegan a etapas avanzadas de insuficiencia renal. Entonces, hay que categorizar todos estos aspectos. Y sí es cierto, y también la vitamina D, al igual que el calcio, al igual que el zinc, al igual que el magnesio, otro tipo de minerales van a consolidar. Y no olvidar también, compañeros, también la proteína, porque si un hueso está más del 20% de la formación, yo me quedo corto, está consolidando la proteína. Entonces, si no tenemos proteína y solamente estamos ingiriendo
calcio y un poco de vitamina D y no consideramos otro tipo de minerales, no nos va a funcionar. Ahora, los requerimientos son bien importantes porque, por ejemplo, si vamos a ingerir calcio, es un ejemplo, está establecido que el ingerir algún tipo de calcio solamente se va a absorber el 40%. Claro, si tú tomas calcio solo, sin, por ejemplo, sin estrógenos, entonces efectivamente no se absorbe ese calcio y nos puede condicionar a formar también piedras en el riñón. Calcificaciones. Claro. Entonces tenemos, o sea, no es de que, ya me diagnosticaron o tengo miedo de, fíjate, pacientes que dicen, tengo miedo de tener osteoporosis, voy a empezar a tomar calcio. Y empiezan a tomar calcio. Y pues a ti te han llegado al consultorio pacientes que tienen litos o piedritas en el riñón. Recientemente, hace 2 semanas, me llegó un paciente arrastrándose por un lito y del tamaño de una lenteja, Sí. Arrastrándose. La piedra. Muy doloroso. Sí. Sí, por eso tenemos que, no es comercial, pero sí tenemos que acudir al médico para que el médico prescriba ese calcio, ¿sí? Yo sé que es muy fácil ir a la farmacia, ir a Costco, ir a donde quieran y pedir su dotación de calcio. Y luego el de la farmacia les puede preguntar, bueno, ¿qué quieres? ¿Gluconato de calcio o quieres o cómo lo quieres? Entonces, tampoco es tan fácil, ¿no? Hay que saber qué tipo de calcio. Hay que hacer una mención a nuestra amiga y fan número 1 del programa que está felicitando a Lidia Araceli Andrade Muñoz. Está felicitando a su esposo, al doctor Gabriel Rojas Posero, y le manda muchos besos, abrazos y saludos por su cumpleaños. A mi hermana Teresa de Jesús Canales, a Montserrat CL, que también es fan del programa, que nunca la saludamos, dice Edgar Ramírez Catalán, también, y pues vamos, está causando muy buen... No, sí, hay muchas preguntas. Me tiene muy motivado ahorita eso de los minerales, porque es la regla, la piedra fundamental, digamos, para el entender qué está pasando con este hueso a lo largo de los años. Porque, como se había mencionado, hay muchas causas y muchos motivos que pueden modificar la concentración de calcio en el cuerpo y sobre todo que se absorba. Por ejemplo, tenemos a una persona que tiene problemas de trastornos de tipo digestivo o malas absorciones intestinales, totalmente está barrido toda su biota intestinal. Así es. Y que es intolerante totalmente a muchos alimentos, pobre de él, porque no lo va a absorber. Ahora bien, también la intención, para que ese calcio se pueda absorber, nunca se debe tomar con lácteos. El calcio. El calcio, Okay. porque va a competir con los lácteos Sí. o con los derivados lácteos. Pero hay otra fundamental piedra importante. Nosotros podemos tomar grandes concentraciones de calcio, y como lo dice Jaime, podemos tener efectos secundarios, formación de cálculos. Los cálculos pueden ser de diferentes características, pero en este caso son de calcio renal. Pero para que se pueda absorber ese calcio hay que entender que existe nosotros le llamamos es un cofactor. De una palabra muy técnica que es el cofactor, que es el director de la orquesta, que se llama magnesio. Ajá. Si no constituimos nuestra complementación junto con el calcio con magnesio, Ajá. así tengamos la cantidad de calcio y nos estemos pasando de calcio y esté mal medicado el calcio o esté automedicado o a veces esté indicado por un médico, si no va asociado mínimo por 300 a 400 miligramos de magnesio, ese calcio no se va a absorber. Que quede muy claro. Porque todo es un mecanismo, todo es la intención. Y si no está presente la vitamina D, tampoco se va a absorber ese calcio. Claro. Es que va ligando. Va ligado. Va de la mano. Ya lo estás haciendo más complejo, ¿verdad? Pero... Sí, pues no es tan sencillo como tomarse puños de calcio, ¿no? Exacto.
Oigan, aquí el equipo de producción nos hizo favor ya de pasar, de tener unas diapositivas, porque muchos cibernautas apenas se están conectando. Estamos revisando el tema de fractura de cadera. Y bueno, aquí están estas imágenes básicas para que puedan entender qué es y qué hay. Yo creo que las otras, las anteriores, estas son de densimetría, la anterior todavía. De fractura de cabeza de húmero, cabeza de fémur. Sí, la otra, perdón. Bueno, no, esa es para diagnóstico. La otra, exacto, pero ahorita quiero que vean la otra, Jesús, esa nos puede servir. Pues miren, justo de lo que estamos hablando, ¿no? ¿Qué es el fémur? ¿Qué es la cabeza de fémur? Bueno, ahí es donde, como se hace el diagnóstico, No, esta otra, mira, ve, Robert. No es el diagnóstico, es apenas vamos a explicar la anatomía. Ok. La cabeza de Entonces, para que la gente lo entienda, todos nuestros cibernautas, ¿qué es la cadera? Bueno, pues justo es la unión del fémur, que es el hueso de la pierna, el hueso más largo del organismo. Excelente. Y tiene esa cabeza, eso redondo, que justo encaja en lo que es el hueso de la pelvis. Eso es la cadera. Y es de lo que estamos hablando, y es una zona muy susceptible a fracturarse, sobre todo en pacientes que padecen osteoporosis, que tienen descalcificación, puede ser hombre o mujer. Y miren, ahí en esa imagen, cazuelita, ¿no?, donde entra se llama acetábulo. Se llama cavidad acetabular o acetábulo, ¿no? Exacto, y ahí pueden ver. Y la otra, diapositiva, miren, ahí también es una imagen que asemeja a una radiografía y justo nos está señalando el sitio donde se puede fracturar. Puede ser por una caída, puede ser porque la paciente tiene osteoporosis y con un mal movimiento llegue a fracturarse, sobre todo en la posmenopausia. Entonces, eso es de lo que estamos hablando hoy. Esto es peligroso, es delicado, la mayoría de las veces requiere cirugía. Y como comentaba el doctor Canales, se puede fracturar al mismo tiempo el fémur, que es el hueso hacia abajo. Es el hueso largo que estamos viendo, ese es el fémur. ¿Ok? Aunque son fracturas muy inestables, es increíble, pero en una ocasión me llegó una paciente caminando. Fractura de cadera. Qué barbaridad, imagínate. No. Imagínate. Y fíjate que en esta diapositiva, pues está muy evidente, ¿no? Como el hueso tiene osteoporosis, que se ven diferentes cavidades y en el otro la densidad es mucho más compacto, ¿sí? Obviamente el que tiene más huecos es el que más proclive a tener alguna fractura. Como el queso Gruyère, Jaime. Exactamente, con queso Gruyère, con agujeritos. ¿Y cuál es la parte del hueso que se va a romper? Pues la más delgada, y dos, la que recibe también, hay vectores de fuerzas, la que recibe más apoyo, más fuerza, y es la que recibe el peso del cuerpo. Y aparte, no nada más son las trabéculas o ¿se acuerdan de los zacates tipo pepino? Ajá. Sí, claro. Esos dibujados que ya no se ven mucho, bueno, creo que ya no se ven por ahí. ¿Estropajo? Sí, con la trabécula, imagínense. Exacto. Eso se va perdiendo y los agujeros cada vez se hacen más grandes. Ajá. Y las corticales, o lo que lo envuelve, la parte de la corteza del hueso, se va adelgazando. La orillita. Ok. Exacto. Oye, mira, aquí cabe una pregunta justo en esa imagen. Nos está preguntando una paciente que si esa osteoporosis duele. No, bueno. Desgraciadamente no. Y digo desgraciadamente no, porque esto, para llegar a esta osteoporosis, pues pasaron ya años y años en el que esta persona que está teniendo esta osteoporosis no se le diagnosticó y no se hizo absolutamente nada. Pero, ¿sabes qué? Me llama mucho la atención ahorita de que si duele o no duele. No duele. Sí, cierto, es silenciosa, así como la hipertensión arterial o la diabetes, puede ser silenciosa. Sí. Enemigos silenciosos, pero por ahí algunos reportes también mostraban que cuando una osteoporosis está totalmente severa, a nivel de huesos largos, puede expresar algún tipo de dolor. O sea, pero estamos hablando de etapas extremas. Ya severa.
Entonces, si no están confundir. llegando muchísimas preguntas. sí, Qué bueno, qué bueno. Y podemos quitar la imagen de momento. Sí, bueno, podemos pasar la que sigue si Sí, quieres, porque ándale. dice, ¿cómo se puede Ándale. saber? La anterior. Ahí está, mira. ese ¿Cómo es. sé que pudo ser propenso a una fractura de cadera o o alguna parte del cuerpo? Saludos, Carla. Pues obviamente los antecedentes familiares cuentan mucho. Claro. Si su mamá, su papá tuvieron alguna fractura, y de hecho son algunas de las preguntas que el estudio FRAC lo hacen. El antecedente de familiar de alguna fractura patológica, o si estamos tomando cierto tipo de medicamentos, Estados carenciales. Cosas así, nos dan trastornos esa pauta estructurales. para saber si tenemos. Y obviamente el estudio como vemos ahí, que es la densitometría. A esta persona que está ahí acostadita, le están haciendo una densitometría. Como ven, es un estudio totalmente no invasivo. No duele. Y no duele Uy, absolutamente nada, y se hace en 10 o 15 Fíjense, minutos. compañeros, y también lo que va muy de la mano con esa pregunta, ¿no? ¿Cuál es el posible factor? ¿El fumador? El fumador, qué Eso, bueno que eso ¿Qué que fuma? acabas de decir es No, bueno. elemental. El bebé. El tabaquismo, El Tabaquismo. el tabaquismo tiene una acción directa sobre la osteoporosis. Es una de las preguntas que también hace el estudio FRAC. Tabaquismo, Entonces, si es fumador o no. Porque el cigarro, aparte de las múltiples cosas de las que hemos hablado programa tras programa de lo mal que hace el cigarro, en cáncer cervicouterino, en Problemas de cáncer de pulmón, todo lo que hasta aquí No sé si- con diferentes tipos de No, cáncer, 13 no tipos de sé cáncer si mínimo. anoche escucharon una noticia de los chicos que estaban haciendo el Spring Break en Cancún y que tuvieron positivo a COVID, De los argentinos. de los argentinos, Sí. y que les dijeron que por qué no estaban usando el cubrebocas, que dijeron que era una cosa obsoleta y que pues unos se tuvieron que quedar ahí en el Moon Palace y que los está revisando y que todos los que llegaron allá, no sé, y que clausuraron el laboratorio X allá, aquí en Cancún, porque les estaba haciendo las pruebas y les ponía negativos. Entonces, para que pudieran. por deshonestidad, ¿no? Entonces iban agripados y en el avión hubo un contaminadero. Por eso ahorita viajar en avión es muy peligroso. Sin embargo, la gente que sigue pensando, y en el estado de Texas ya el señor gobernador que le dijo el presidente Biden que está totalmente desquiciado porque dijo que el cubrebocas no servía para nada. Yo no sé qué piensan esas gentes que dicen, lo dijo Bolsonaro, y acá tienen el repunte más alto del mundo. Ahorita en Brasil andan. En Brasil, yo no sé qué piensan, no sé si quiere hacer un genocidio tremendo. 2,000 casos diarios registrados de muerte. Entonces, yo no sé, él si quiere hacer una curación en racimo, pero masivo. No. Este presidente Rebaño. Bolsonaro en rebaño, Pues sí, tremenda. no, pero Está matando una cantidad de gente. desgraciadamente, fíjate que ahorita que hablamos de esto y viéndolo en cuestión de osteoporosis, la promoción de la salud es algo que el gobierno debe de hacer, y lo que tenemos que hacer es pues
activar un poquito más esto y ver que que el gobierno, bueno, pues tiene que promover el uso de cubrebocas, tiene que promover... Obligarlo, ¿no? Obligarlo, bueno, pero es que obligarlo es tanto como, si no lo haces te voy a poner una sanción, y promoverlo es decir, lo tenemos que usar, es muy diferente, porque si yo obligo a alguien, yo te voy a decir, si no lo haces te voy a poner una multa, te voy a poner una sanción. Entonces, quizás sea lo mejor, ¿sí? Obligarlo. Y sobre todo, ¿saben pero qué? yo digo que el ejemplo viene desde nuestros líderes, pero nuestro representante principal Sí. no lo quiere usar. Y dice que se lo pasa por debajo del arco del Sí, triunfo. pues. Entonces, ¿qué pasa? Miren, yo lo que veo de esta manera, sí debe ser una cultura, una educación que desafortunadamente antes de que llegara COVID, pues ya andaba muy mal nuestra educación. Entonces ahorita que llegó COVID, pues hay tanta rebeldía y la intención va con esto. Si tú hablas con la verdad, las personas van a tener otro comportamiento, pero si tú hablas con la mentira, las personas van a reaccionar de manera nefasta. Entonces no hay como decir, aquella persona que está utilizando un cubreboca, ¿por qué lo debe de utilizar? ¿Bajo qué criterios? ¿Bajo qué condiciones? ¿Por cuánto tiempo lo debe utilizar y cada cuándo te lo debes de retirar? Porque si unos piensan en un momento determinado, dije, un cubreboca va a ser para todo el día, ¿no? Un cubreboca tiene un tiempo de vida. Claro. ¿Por qué? Porque también va a alojar bacterias. Y ahí viene la controversia. Porque los que están los que están en contra, la mayoría de ellos es que surgen infecciones porque están agrupadas una cantidad de bacterias. No, pero entendamos, tiene un tiempo de vida un cubreboca, entonces tienes que cambiarlo, cuando menos cada 3 o 4 horas, sobre todo que está guardando mucha humedad, y hay que modificarlo por otro. Entonces, de que es una barrera, de que reduce cargas virales. Entonces nos reduce los riesgos y nos da capacidad de en un momento determinado de incrementar nuestras defensas, porque no es lo mismo que te invadan todos los de la colonia o te golpeen todos de la colonia a que te enfrentes 1 a 1 o 1 a 2. Entonces te da la oportunidad de defenderte y activar tu inmunidad. Entonces, eso es que hay que entender, el cubrebocas es motivo de uso y sobre todo cuando hay aglomeraciones. Recordar que de alguna manera el no usar cubreboca nos está llevando a que se expanda más todo esto. Es muy importante. Fíjate, tenemos... Vieron también mira un cuántas video, preguntas. vieron también un video de una chica que se subió a un Uber y le quiso quitar hasta el teléfono al del Uber. Ay, y le empezó a toser y no, yo tengo COVID y ahí lo que debió haber hecho el del Uber es bajarse y bajarlas. Y o decirles, acudir con una autoridad. Y decirles, ¿saben qué? No les doy el servicio, bájense y adiós. Mira, nada. Pues siguen llegando preguntas. Siguen llegando Excelente. Qué bueno, ¿no? Y unas sí son algo repetitivas, unas ya las hablamos y si quieres, como las vamos viendo, dice, ¿cómo sé que puedo ser propensa a una fractura de cadera o alguna parte del cuerpo? Saludos, Carla. Bueno, pues con el uso, con el estudio de sugerencia, no fumes. Sugerencia, no claro. fume. Haga ejercicio. El ejercicio es muy importante. No excedas el alcohol. Tampoco. Y fíjate que lo del alcohol también es una de las preguntas que hacen en el estudio FRAX. Y otra de las cosas, mucho patrocinan las firmas farmacéuticas, las densitometrías de muñeca y de tobillo, no sirven. Eso no sirve. Honestamente no sirven.
mejor hágase de columna y de cadera. Centrales. No son caras, No duelen. no duele, No son invasivas. no son invasivas, no causan alteraciones mayores. Deben de estar entre 300 y 400 pesos. Valen la pena, nos dan una certeza diagnóstica mayor. Bastante buena. Entonces, creo que valen la pena mucho mejor, ¿no? Y saben también ahorita esa pregunta, ¿no? Además del alcohol, además del tabaco, Y el ejercicio. y ejercicios para recuperar hueso de alguna manera, movilizar la absorción de calcio y de minerales. También la intención de esto es entender que existen una serie de aguas que venden a nivel comercial que son bajas en minerales. Desafortunadamente hoy en día se maneja tanta agua baja en minerales que eso nos está trayendo como consecuencia estar perdiendo muchos minerales, porque una agua baja en minerales nos está diluyendo. De alguna manera lo comparo con aquellas ranitas, ¿no? Las sacas de rana cuando se van a preparar, que las ponen a que se laven, a se deslaven. Hagan de cuenta que así al estar ingiriendo agua bajo en minerales, estás desmineralizando tu cuerpo y una diuresis, o sea, una generación de orina, que estás perdiendo minerales. Entonces, cuidado. Todos aquellos que se toman de 1 a 2 litros de agua baja en minerales, las clásicas que hay por ahí, tengan cuidado. Hay aguas que tienen más proporción de minerales y esas van a evitar que pierdan minerales y que pierdan hueso, porque es contraproducente. Ahora, no sé qué piensan ustedes también en cuanto al café. También la Coca-Cola. El efecto de cola. El refresco de cola. O cantidad de café. Sí. También tiene un efecto diurético, pero muy importante y un valor muy importante de pérdida de calcio. Bueno, como todo, ¿no? Yo creo que el tomar el excedente, una Coca-Cola o un café de vez en cuando, pues no tiene ningún problema. Exacto. Pero abusar hasta de la leche es un problema. Exacto. Fíjate que hay unas preguntas muy interesantes. ¿Es cierto que la prótesis de cadera debe de ser sustituida al cabo de un tiempo? Gracias, firma Simón. Siguen llegando. Se supone que sí deben de, pero ahora hay unas prótesis de titanio con cabeza cerámica y copa acetabular de polietileno que ya son de larga duración. Exacto. Ya son de duración hasta de 20 años. Sí, pues entonces, pues mira, si la prótesis ya tiene mucho tiempo y tiene evidencia de que ya está desgastada o está desgastando inclusive el hueso o se está despegando, sí hay que cambiarla. Pero si no, y eso pues ¿quién lo tiene que ver? Su médico. Sí, pero ya normalmente ese tipo de prótesis ya son de larga duración. Claro. Difícilmente una prótesis de esa calidad ya se tiene que... Y sobre todo cuando hubo complicaciones posteriores o no asentó bien la prótesis, hace una pseudoartrosis, se imaginan, no fijó. Es parte de hacer un buen estudio desde el principio para ver qué tipo de prótesis le va a corresponder, porque dependiendo del tipo de fractura, no es lo mismo que se fracture en la región de la cabeza, como en la región del cuello, como en la región del trocánter, la parte más inferior, o en la parte diafisaria, la parte más inferior del hueso. Entonces, dependiendo la edad, dependiendo las enfermedades preexistentes, dependiendo los mecanismos de cómo fue la fractura, qué tipo de fractura es la calidad también de prótesis que se va a instalar, porque hay unas cosas que no más son osteosíntesis, son pequeños tornillos, llámenle tornillos largos, que realmente se usan mucho en jóvenes que tienen buena recuperación, los deportistas que se fracturan, o jóvenes que tienen un accidente. No es lo mismo poner una prótesis total de cadera. Exactamente. Total es el reemplazo total de cadera. Reemplazo total. Tanto la parte que recibe como la bolita. Ok.
Sí, sí, A sí. pesar de que estamos llenos de preguntas, pues les pido que manden sus preguntas al 55 85 36 94 17. Les repito, 55 85, ahí lo ven abajo, exacto, 36 94 17. Y ahí, te digo, hay muchísimas preguntas que, bueno, solo las personas mayores son más propensas a fractura de cadera o también las Mándasela, personas ¿no? más jóvenes. ¿Y cuáles pueden ser los factores para debilidad de los huesos? Saludos, gracias. Y firma Miriam. Pues ya lo decíamos, ¿no? O sea, Les va a mandar unas imágenes, Fer, de algunas prótesis. Ah, ya se la mandé. ¿Ah, ya? A ver. ¿Ya mandaste? Ah, sí, más ¿Sí? tranquilo, más didáctica. mira. más didáctico. Ya Fíjate te la que mandé. al Mira, hablar de estas, Esta se la Ah, mandé. perfecto. estas Muy didáctica para Eso el público. lo platicaste tú hace rato, o sea, ¿quiénes en las personas jóvenes? O sea, ya sabemos que el factor predisponente en las pacientes mayores es el que tengan bajos sus estrógenos y que esos estrógenos a la larga no introduzcan ese calcio dentro del hueso. Pero tienen que, estas pacientes, ahora nos preguntan que en las personas jóvenes, Ajá. Dice, ¿solo las personas mayores son más propensas a fracturas de cadera o también los jóvenes? También los jóvenes. Pues pero- también los jóvenes, pero dependiendo de otro tipo de patología, ¿no? Exacto, normalmente en los jóvenes es por trauma, ¿no? Trauma. Ujú. Alto rendimiento deportistas. O Exactamente. accidentes automovilísticos. Realmente ya las prótesis de arriba de 65 años a arriba de 70 generalmente ya son instalaciones de prótesis completas. Bueno, ustedes que les ha tocado ver, acudir a ver a alguna persona de la tercera edad y que les hablan porque se cayó de su cama, Sí. ¿cuáles son las manifestaciones Ok, clínicas? perfecto. Es muy importante que cuando una persona, y luego los detecta uno, que ve uno la persona, siempre clínicamente se ve acortamiento del miembro, ya sea izquierdo o derecho, El miembro fracturado. y rotación interna o externa. Exacto. Siempre hagan de cuenta que están viendo Esto así. el miembro, digamos, se acorta y se rota hacia adentro o hacia afuera. Ese es un signo inequívoco de que está fracturada la cadera. Entonces, nada más con verla, decimos, esa cadera está fracturada. Y además, hay que tener en cuenta que este tipo de pacientes deben ser movidas con bastante cuidado porque suelen tener grandes secuestros sanguíneos, Sí, a 2 o 3 litros de sangre, Exacto. Sí. si no son bien manejados y si no son desplazados con personas que sepan movilizar este tipo de enfermos y que suelen tener grandes problemas de descompensación cardiovascular, porque de por sí suelen ser en personas de tercera edad o de mucho peso o muy Exacto. delgadas. Exacto. Entonces, tienen que moverlos en una camilla rígida con bastante cuidado y delicadeza, porque ya llevan el diagnóstico previo Ujú. y ser manejadas en hamacas especiales para que sean intervenidas lo más pronto posible en cuanto se estabilice, Exacto. y casi siempre requieren transfusiones sanguíneas, la mayoría de las veces,
Y lo más importante y lo más interesante de esto, que en cuanto se someten a cirugía, en 1 o 2 días están caminando. Es impresionante. Eso yo lo viví con a mi padre, que paz descanse. Le pusieron su prótesis el mismo día. Y al otro día ya estaba caminando. Impresionante. Una situación importante que también estaba mencionando ahorita Roberto, los datos clínicos, ¿verdad? ¿Cómo nos vamos a dar cuenta? Pero también hay que ser muy prudentes en el tiempo que tenemos para que ese paciente o esa persona sea ingresado a cirugía. El tiempo vale oro, porque las primeras 12 horas están los reportes. Nosotros le llamamos un tipo de necrosis o muerte de la parte de la cabeza, donde se sostiene precisamente la cadera, ¿sí? Es el hembra y el macho. Hay una pobre irrigación, entonces se puede generar una necrosis, muerte de células, porque esa parte generalmente no está bien vascularizada. No, y si formación de tromboembolias también. Y si nosotros dejamos exceder el tiempo de recuperación, si le dejamos pasar durante las primeras 12 horas, tenemos un 25% de fortuna en las primeras 12 horas de intervenir. Las siguientes 24 horas se va eliminando el tiempo de recuperación con una lesión con riesgo hasta del 40% y poder generar una necrosis de cadera. Por eso es muy importante que el paciente se intervenga y sea bien diagnosticado las primeras 24 horas. Así es. Y también evitar esos eventos trombóticos, esas tromboembolias que hay pulmonares o venosas de edad, ¿no? De alto riesgo. Que la mayoría suelen ser se inmovilizan. hipertensos, diabéticos, con muchos riesgos, con insuficiencia venosa y con comorbilidades, ¿no? Exacto. Y los tienes inmóviles durante mucho tiempo. Y entonces eso puede propiciar a la formación de trombos. Y no nada más por sangre, sino también por grasa. Claro. Como son huesos largos. Embolias grasas. Entonces sí, hay que tener mucho cuidado. Claro, es todo un tema. Dice, si ya tengo prótesis, ¿qué cuidados debo de tener para tener una vida y movimientos normales? ¿Qué sí puedo hacer y qué no? Evitar Saludos, pronaciones. O sea, la pronación ¿qué es? amplia. La pronación es mover el pie hacia afuera. Ah, ok, ya ve. Y evitar movimientos muy amplios. Si estuviera Ana, te enseñaría. Si estuviera Ana Cerón. Y evitar movimientos muy amplios. Evitar movimientos muy amplios. Sobre todo evitar las escaleras, evitar correr, eso es muy importante. O sea, pueden caminar, ya me lo pero decía no deben de una correr. fisioterapeuta que dice, fisioterapeuta me decía que corran los caballos mejor. ¿Qué cuidados debo de tener para poder fortalecer mis huesos y evitar fracturas como el de cadera? Muchas gracias, María. Pues los cuidados, el acudir a su médico una vez al año. El médico le debe de pedir una densitometría y le puede pedir algunos estudios de sangre para ver cómo están sus estrógenos, su índice de remodelado óseo se puede solicitar, vitamina D, no fumar, hacer ejercicio, todo ese tipo de cosas. No fumar, hacer ejercicio, o sea, lo que está en sus manos es esto: acudir al médico, llevar una dieta, como tú acabas de decir, que sea rica en calcio. O sea, las tortillas mexicanas son una fuente de calcio. Fuente de calcio excelente. No procesada. Exacto. Lo más sano posible.
Hay otra cosa que ahorita que se está hablando de prótesis, cuando se haga una densitometría, nunca se debe hacer la densitometría de un lugar donde ya se colocó prótesis. Ah, claro. Debe de ser del otro lado. A ver, otra vez, ¿cómo? Claro. Una vez que ya colocaron una prótesis, la siguiente densitometría no hay que, no se realiza del lugar donde está la prótesis, sino lo contrario. Sí, ¿cómo se sabe si una persona tiene osteoporosis? Saludos, Carlos, ya hablamos mucho de esto. Las densitometrías es el estudio, el gold standard, vamos a llamarle. ¿Cuáles son los criterios que condicionan el tratamiento de una fractura de cadera en una persona mayor? Saludos, Gerardo. Dice Enrique Sánchez Vera, buenos días amigos, no puedo olvidar que fue el cumple de mi querido Gabriel, quien trajo al mundo Emiliano. Muchas gracias, querido Gabriel. Dice Gabriel que ya le pagues, que ya pasó un año. Ay, a ver, Enrique. Ya págale, Enrique Sánchez Vera. Sí, que ya le pusieron la primera vacuna, que cuando le pongan la segunda va a regresar al programa. Ah, excelente. Pero ya págale a Gabriel, que todavía está esperando lo del seguro. Ay, Enrique, ya págale. Sí, saludos a Maru. Maru, pues deseándote que te recuperes de todas estas cosas. Ya la vimos bien recuperada ahora ahí en la normal. Ah, sí. Bueno, pues saludos, Maru, igualmente, esperemos que ya pronto estén por acá. Gracias, Enrique, pues igualmente saludos. ¿Ok? ¿Vamos a corte? Vamos a hacer un pequeño corte o... Sí, adelante. Yo creo, porque tenemos todavía un libro de preguntas. Está el programa muy bueno y vamos muy bien, gracias. Perfecto. Compañeros, por todo. Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán grandes diferencias en nuestro organismo y nuestra vida, como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que 2 maestras en nutrición han impulsado, facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram, @Nutret_MX, Facebook, @NutreteCDMX, o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrete nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret_MX o por Facebook en NutretCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.
Bueno, pues ya estamos otra vez al aire. Pues número uno, muchas gracias por su interés, por sus preguntas. Tenemos una buena cantidad de preguntas y para no perder más tiempo, se las voy a ir haciendo. Dice, doctores, si tengo artrosis, para tratar el desgaste del cartílago, ¿se requiere una prótesis total de cadera? Gracias, buen programa, y firma Miguel. ¿Cómo Pues, ven? hay que ver qué tipo de artrosis, ¿no? Uh-huh. Porque no todas las artrosis son reemplazos. ¿Qué es artrosis, Robert? Que no... Bueno, la artrosis es un limitante en el movimiento, Ajá. pero las limitantes no significan... Pero de la articulación. De ¿no? la articulación, pero no todas significan reemplazo. Ajá. Es un proceso inflamatorio. Y el proceso inflamatorio se puede tratar con medicamentos. Y depende el grado de la artrosis Sí. y la pérdida del espacio articular. Y depende de ello y la deformación de la articulación. Sí. Claro. Si la artrosis es muy grave, Sí. por ejemplo, lo vemos en las artrosis de rodilla y algunas artrosis de cadera muy severas que sí requieren reemplazo. Sí, ahorita que lo estás comentando, Roberto, acuérdate que, recordar que platicamos lo que era la osteoartritis y la osteoartrosis. Sí. Claro. Todo lo que significa itis está relacionado con un grado de inflamación y todo lo que se llama osteoartrosis significa un grado de degeneración de matriz ósea. Entonces, como lo comentas hace un momento, tenemos el hueso y tenemos un espacio articular que debe de ser respetado. Eso es válido tanto en la cadera En cualquier parte como de cualquier en las rodillas, articulación. y sobre todo las de mayor carga. Cuando hablando del concepto de cadera, dirigido a cadera, va a haber diferentes grados de degeneración también. Entonces nosotros le llamamos una degeneración de tipo subcondral. Habitualmente el paciente se va a quejar de un dolor muy localizado a nivel, digamos, inguinal o del área de la cadera o en el hueco del glúteo, la parte posterior donde pasa el nervio ciático, que a veces podría confundir con eso. Exacto, lo que te iba a decir. Pero la característica del grado de degeneración van a ser pacientes que te van a manifestar en la etapa matutina, que van a tener mucha rigidez y dolor de cadera al levantarse, y conforme empieza la deambulación o la caminata, empieza a disminuir. Pero hay pacientes que ya no les disminuye, simplemente por estar parados a la caminata ya les va a doler. ¿Cuál es la manera de darse cuenta? Lo sencillo es sacar primero la clínica. La otra es sacar una pelvis ósea, o sea, una placa especial de cadera para ver el grado de degeneración, como se hace en las rodillas. Pero si se tiene que contemplar algo más exacto, con mayor criterio, para cotejar y el grado de degeneración y atrapamiento, de ese endurecimiento, de esa degeneración esclerosis que nosotros le llamamos, una resonancia magnética. Claro. Es la pauta. Para dar una precisión más. Fíjate qué bueno que nombras este tipo de cosas, porque el estudio de densitometría, ese sí no sirve para diagnosticar ni fracturas, ni microfracturas, ni nada que no sea densidad mineral ósea. Sí. Eso debe de quedar muy, muy, muy claro. Híjole, tenemos... Qué bueno. Aquí hay una pregunta muy, muy interesante, pero antes de darla, pues huele muy rico tu pastel. Sí, ¿verdad? Pues gracias a todos ustedes. Mira, Sánchez Vera, lo que te vas a perder, un pastel de coñac. No, Génesis, exacto, ¿no? Pues muchísimas gracias. ¿Es agua o es alcohol? Esto es agua, pero sí huele a coñac. Está bien, vamos a llegar bien a la consulta. Exacto, bien activo. Aquí hay una pregunta muy interesante, fíjate que dice así: si llego a tener cáncer en el hueso,
cómo diferenciarlo de la osteoporosis. ¿Nos Bueno, pueden comentar? Gracias, firma Sandra. pues para empezar, ahí en la resonancia se ve, y luego hay marcadores tumorales y hay Obviamente. biopsias óseas Y y aparte hay puede haber manifestaciones fracturas momentáneas como dato muy patológicas. sutil, patológico, Claro. momentáneo, con gran dolor. Esta Los creo que sarcoma, por ejemplo. ya la respondiste. ¿Cuándo recomiendan realizar una prótesis de cadera? Saludos, Marco. Sí, Hola. ya lo Sí, comentaste. exactamente. De acuerdo. Estamos revisando el tema de fractura de cadera. Ya sabes, te invitamos a que compartas este programa. Dale like a esa página. Suscríbete a nuestro canal. Ya sabes, estamos en todas las redes sociales. Instagram, Facebook, YouTube, Twitter. Activa esa campanita y síguenos. Está el teléfono también para que manden todas sus preguntas, todas sus dudas. Y ya sabes, si quieres anunciarte aquí con nosotros, hay distintos programas, hay distintos niveles para que pueda ser nuestro patrocinador. Gracias y estamos en contacto. Porque también por ahí preguntaban, Jaime, una persona, ¿cómo saber qué tipo de prótesis? Bueno, va en relación con todo lo que hemos comentado. Ajá. Tiene que ver la edad. Está muy dicho, muy escrito en la experiencia Y el de tipo de los estudios, fractura. que las personas por arriba de 65 años a mayores, que realmente Necesitan prótesis total. Cuando estamos hablando de un joven, necesita osteosíntesis, o sea, un tornillo largo Ujú. para fijar. Pero en ocasiones se necesitan de clavo intramedular. Entonces, a razón de la clasificación famoso de qué cabo tipo de trazo, Steinman o Kushner. Claro. exactamente, y a qué nivel fue la fractura Pero, es lo que se va a pero un indicar. clavo en un hueso osteoporótico Ah, hay que exactamente. tener mucho cuidado porque ese puede ser contraproducente. Entonces, ojo con este Es tipo una de previa cosas. valoración, sí. Doctores, si presenta una fractura, la rotura de la parte superior del fémur requiere de una prótesis total de cadera. Saludos, Salvador. Depende Pues de sí, la edad y- depende de del edad caso. y el caso. Pero pues depende de lo Normalmente que... necesita, necesita una prótesis Generalmente. de la Ok. fémur. Doctores, ¿qué es la artrosis? ¿Cómo puedo cuidar mis huesos y articulaciones? Ya lo mencionamos. Saludos, Sandra. Pues sí, ya lo comentaste, la diferencia entre artritis y artrosis. La persona que bebe es propensa a tener osteoporosis. Sí. Saludos, Ricardo. Sí, pues el alcohol, si tomas más de... ¿Cuántas onzas? No me acuerdo. Si se come Normalmente- más de porque 3 eso- pasteles al día. Oh, Si se No. come más de 3 más de 3 pasteles al día. No, No, más bueno, de 3 onzas para el hombre. sí. ¿Al día? Sí, no más de 3. Ajá, eso es que Son como una... con 35 gramos le dan el equivalente. Fíjate más de que- 3 onzas, y la dama Ajá. una onza. Doctores, ¿cuál es la relación de la menopausia y la osteoporosis? Saludos, Minerva. Pues la relación, y es, La baja de lo hemos estrógenos. dicho desde el principio del programa, que porque nosotros como ginecólogos estamos inmersos en este tema que es fractura de cadera, es justamente porque la menopausia, que es una etapa en la que los estrógenos están bajos, hace que estos estrógenos bajos no absorban Favorecen. ese calcio y no lo metan al hueso. Favorece la pérdida de hueso. Y favorece la pérdida de hueso. Entonces, pues a todas mis pacientes que están en etapa de climaterio, de menopausia, pues hay que cuidarlas justamente de que no lleguen a tener este problema en un futuro. Claro, los que tienen todos los factores de riesgo que habíamos mencionado, pues hacer de etapa temprana su densitometría, sobre todo que la piensen mucho, porque actualmente hay mucho fumador. Sí, no, y además ya con eso. la densitometría, si tú la haces año tras año, tú le vas llevando un parámetro a tu paciente y vas viendo si va mejorando, porque tú puedes
tú puedes O se va ejercer. deteriorando. De hecho, si ustedes se dan cuenta en la curva que tenemos en la Jesús, densitometría, mira, a ver si se puede la imagen, ahorita nos las van a poner. en la densitometría La hay una otra. curva que es la pérdida normal de hueso, De o sea, hueso. la pérdida fisiológica que tiene la la del lado derecho, la del medio, esa. Esa mera. Miren, ahí en la imagen va a aparecer en A sus ver si se ve pantallas. grande. Fíjense ustedes cómo, Aquí se puede cómo, Ahí. cómo va, cómo este semáforo que tenemos es como una resbaladilla, vamos a decirlo, y tenemos la cantidad de hueso inicial, o sea, del lado izquierdo, por decirlo, es en las pacientes más jóvenes, y a medida que vamos progresando hacia el lado derecho, la densidad va bajando en forma normal fisiológica, ¿sí? Y eso es algo que también tenemos que tomar en cuenta. Si nosotros año tras año le hacemos este estudio a nuestra paciente, ¿sí? La densitometría, y actuamos para que nuestra paciente no llegue a la osteoporosis, iniciando por la osteopenia, ¿sí? Podemos actuar en forma favorable y no llevar a nuestra paciente hacia este tipo de patología. Y sobre todo también comprender que año con año, dependiendo del tipo de alimentación, dependiendo de la concentración de minerales en forma individual a cada paciente, por ejemplo, como ustedes, ¿no? Ginecología, una mujer embarazada, ¿cuántos serían los requerimientos de calcio? A una mujer 1200, 1300, a una mujer que ha entrado totalmente en la menopausia, se incrementa hasta 1500 miligramos de calcio al día. A un joven, que no estamos hablando de etapa de menopausia. Pero el calcio solito no sirve de nada. No sirve de nada. Si tú no lo adicionas con vitamina D y con estrógenos y con magnesio, puedes tomar puños de calcio. Sí, y en relación a los requerimientos, voy a esto porque generalmente toda nuestra alimentación cotidiana, básica, no se ingieren esos requerimientos y con la edad tenemos una gran cantidad de pérdidas. Y eso es lo que dice Jaime, ¿no? Que una vez que se instala una densitometría, vamos perdiendo de menos a más. Nosotros le llamamos desviaciones estándar, ¿no? Se van jalando. Y otra cosa importante, ya es mucha ganancia cuando ustedes vean un tratamiento de osteoporosis, que si al siguiente año se mantiene igual, eso ya es ganancia. Claro, porque sí, ya pero no es precisamente pérdida. por lo que platicábamos. O sea, no bajó. Ya no bajó. No empeoró. Aunque se mantenga en el mismo nivel, eso ya es bueno. ¿Cuáles son las causas más frecuentes de la fractura de cadera y cómo puedo prevenirlo? Saludos, Alex. Pues la prevención, obviamente medicina preventiva es lo más importante. Mantener nuestros niveles de estrógenos normales, de vitamina D, hacer ejercicio, no fumar, magnesio, sí. Y tomar vitaminas, oligoelementos, este tipo de cosas, pues son importantes. Y mucha gente nos pregunta ¿por qué el ejercicio? El ejercicio es importante porque le estamos dando una información a este hueso para que forme hueso, ¿sí? El hacer ejercicio, nosotros le llamamos estrés. El hacer este ejercicio promueve que este hueso absorba ese calcio para introducirlo. ¿Y cómo nos hemos dado cuenta de esto? Fíjate que hay estudios interesantes en astronautas de la NASA, que como en el espacio, como no hay gravedad, entonces llegaban a la Tierra los astronautas descalcificados. Sí. ¿Y por qué venían descalcificados independientemente de la edad? Porque como no tenía, como estaban en gravedad cero, sí. La información que tenían sus huesos de estos astronautas hacía que no se absorbiera el calcio, porque no lo necesitaba, porque
no necesitaba esa fuerza. Llegaban a la Tierra y les hacían estudios y veían que estaban muy descalcificados. ¿Por qué? Precisamente por eso. Entonces, lo que tenemos que hacer nosotros, que no somos astronautas, en la Tierra, precisamente darle esa información al hueso. ¿Cómo? Haciendo ejercicio. Si nosotros no hacemos ejercicio, lo que vamos a hacer es darle una información a ese hueso de que no lo necesita, y como no lo necesita, el cuerpo es así, lo va a usar para otras cosas. Fíjate qué interesante. Oye, aquí hay una pregunta muy importante que están haciendo. ¿Qué alimentos contienen más calcio? ¿Qué dieta es la que se debe de consumir? Miren, esto de los alimentos, esa es una pregunta muy interesante. Sí. Porque sirve el pastel para el... Dice, no tiene calcio el pastel. Es vegano. Bueno. Vegano de coñac. Dentro de los alimentos o los nutrimentos que conllevan contenido alto de calcio, por ejemplo, tenemos el amaranto. Ajá. Que es una semilla milenaria prehispánica, rica no nada más en calcio, sino también en proteína. Estamos hablando de esa semillita, no necesariamente mezclada con azúcares. Ajá, sí. Cuando una persona, la recomendación, por ejemplo, sería ingerir 250 miligramos, lo que corresponde a una taza, en proporción llena, serían 250 miligramos de calcio promedio que contiene una taza llena de amaranto. Sí. Entonces, de lo que más contiene calcio es el amaranto. Otra, la sardina. La sardina es muy rica en calcio, que generalmente en nuestra sociedad base. Calcio, hierro. Y los charalitos. Y fundamentalmente algunas semillas. Sí. Son ricas en calcio también. Los higos son muy ricos en calcio. Ok. Entonces, hay que entender los lácteos, siempre y cuando estén indicados, porque algunas personas tienen intolerancia y son ricos también en calcio. Claro. Entonces, de la recomendación sería este tipo de alimentos ricos en calcio. Muy bien. ¿Los lácteos light, deslactosados, sirven? Los lácteos... ¿Quiere decir que le quitaron el calcio? No, hay unos que están incluso enriquecidos con calcio ya. Los llegan a enriquecer. Sí. Doctores, ¿el sobrepeso y obesidad pueden ser un factor para ser propenso a una fractura? Gracias y buen programa, firma Carol. Claro que sí. Claro que sí, porque le dan más peso a las articulaciones, ¿no? Claro, y es justamente de lo que... Y la articulación y el hueso, al estar sometido a un mayor peso, a mayor carga, puede tanto fractura como degeneración. Osteoartrosis, esa es la palabra. Invita a que compartan. Oigan, pues ya saben, estamos aquí nuevamente transmitiendo desde la sede del Colegio de Ginecólogos y Obstetras del Hospital Español, doctor Alfonso Álvarez Bravo, instalaciones que gracias al doctor Jaime Kleiman nos ha facilitado. Por favor, comparte este video, síguenos en todas las redes sociales, ya sabes, Facebook, Instagram, YouTube, Twitter. Suscríbete a nuestro canal de YouTube, activa esa campanita, dale like a la página, por favor comparte. Estamos aquí tratando el tema de fractura de cadera. Muchas gracias. Sí, por ahí nos preguntaban si el amaranto es sin azúcar. Yo ya ahorita iba a salir a comprar aquí, la señora vende de aquí de la salida amarantos bien ricos. ¿Alegrías? Sin alegrías. Sí. Entonces, sin azúcar. Pero lo venden en los supermercados las bolsas de amaranto. Bueno. No, pero hay algunos panecitos hechos de amaranto. Galletas, ¿no? Pero también. Y galletas. Sí, pero venden la bolsa y no es cara. Ya venden perfecto. Dentro de 8 días, porque hoy toca pastel con coñac. Eso. Ya dentro de 8 días. Mañana empezamos la dieta. Sí. Doctores, ¿qué cuidados de primeros auxilios debemos de tener si alguien tiene una fractura de cadera en lo que llegan los médicos o algún especialista? La pregunta es porque mi papá se cae mucho
y aunque tenemos cuidado con él, por su enfermedad a veces no podemos estar con él al 100. Gracias, Antonia, excelente programa. Pues gracias, Antonia. Y bueno, tú ya lo decías, cualquier fractura de fémur es una fractura que puede condicionar una pérdida sanguínea interna que puede hacer que caiga el paciente en anemia. Es una urgencia verdadera. Y obviamente lo primero es no mover Exactamente. al paciente, ¿no? Tratarlo de estabilizar con unas almohadas y ponerle una almohada en la cabeza, o sea, tratar de moverlo lo menos posible mientras llega los paramédicos o alguien que lo pueda mover adecuadamente para evitar causar mayor daño. Sí. Si la articulación, si la pierna está totalmente torcida, o pues hacerlo o tratar de reducirlo, pero con movimientos suaves. Sí, es que también tenemos que tener mucho cuidado en los movimientos porque no sabemos qué grado de fractura, eso es muy importante. Y una cosa también importante, a veces cuando se fractura la persona no vemos rasgos si es que estamos hablando de la cabeza. Y a veces la reducción así sin conocimiento es peligrosa. Sí, es peligrosa. Entonces, a las que sí nos podemos dar una idea de que son fracturas a nivel, no sé, hablamos de epífisis y diáfisis, ¿no? Diáfisis es la parte, la prolongación donde está el hueso largo. Generalmente, si el paciente a nivel del muslo, en un tercio superior, por ejemplo, presenta un gran hematoma, en otras palabras, un moretón grandote, morado, ese es dato generalmente de que la fractura no fue totalmente en la cadera, sino fue en la parte más intermedia del hueso. Y sobre todo, lo mismo que comentaste, la tendencia en estos casos es que la pierna sí rota, pero se abduce, nosotros llamamos la palabra abducción, se abre más. Así es. Y no necesariamente tiene que tener un acortamiento, sino que se abre. Porque fue de hueso largo. Exacto. Entonces ahí también hay que tener cuidado. Doctores, fíjense que esta está interesante. ¿Con el COVID hay o puede haber secuelas o repercusiones en los huesos? Saludos y excelente programa. Y saludos a Sandra. Normalmente no. Pero no. Hasta donde yo sé, el COVID no afecta al sistema nervioso, pulmones, no cerebro, hígado, hueso no. Riñones, corazón, pero hasta donde yo sé, hueso no. Generalmente lo de pérdida de hueso ya es un problema de origen, de larga evolución, previamente antes de un diagnóstico de COVID. Generalmente ya hay daño, ya hay daño en hueso y hay antecedentes. Oigan, aquí hay una pregunta bien interesante. Dice Ale que si la osteoporosis se relaciona con obesidad o con que la persona esté delgada, o es independiente de obesidad y de delgadez. Okay. Adelante, Categóricamente hablando, se describe mucho que la osteoporosis puede encontrarse más frecuentemente en personas muy delgadas. Ok. Sí. Ese es como se llega a expresar dentro de todos los antecedentes. En cuanto a personas más obesas, nosotros podemos tener un obeso, pero no significa que el obeso no pueda tenerlo y esté protegido, porque recordar que hay obesidad por desnutrición. Sí. Entonces no exime que también tengamos una persona con sobrepeso o obesidad mórbida que no pueda tener osteoporosis. Pero en la expresión como tal, personas muy delgadas, demasiado delgadas, la tendencia es encontrarla también de una manera muy importante. Por desnutrición. Aquí hay una pregunta que nos compete, Gabriel. ¿Sí? Dice, doctores, ¿el embarazo afecta a los huesos y articulaciones? Y si sí, ¿qué cuidados y alimentos recomiendan para fortalecer tanto mis huesos como el del bebé? Gracias, Gabriela. Gabriela, ya ves, tocaya. Pues por supuesto, o sea, en el embarazo aumentan los requerimientos de calcio. Así es. Entonces se le necesita dar un suplemento a la paciente
o decirle que no vaya a quitar ciertos alimentos. De repente da por las náuseas, por el vómito, por la indigestión, deja de tomar lácteos, deja de tomar calcio, no toma sus vitaminas. Ahí sí puede haber repercusión, tanto en la madre como en el feto, como en el producto, en el bebé. Entonces es importante que no tenga esa restricción de calcio y mucho menos que deje de tomar, porque se le va a mandar un aporte, un suplemento, sobre todo al final del embarazo, es cuando más aumentan estos requerimientos. ¿Qué alimentos? Pues todo lo que ya habíamos comentado, los lácteos, puede ser light, deslactosado, si es intolerante, si no quiere aumentar los niveles de azúcar, y los justo lo que nos decía el doctor Fernando, amaranto, frijoles, verduras verdes, carne roja, claro. Todo eso es lo que no debes dejar de comer. Y algo que también su médico les va a recomendar, sí, es el aporte externo de suplementos, sí, como los vitaminas, que hoy en día los mejores suplementos vitamínicos son los que tienen metilfolato. Sí, ¿Sí? Exacto. Esos son, y los omega 3 y vitamina D, que es muy importante durante el embarazo. Exacto. Muy bien. Tenemos una llamada de Enrique Sánchez Vera. ¿La podemos poner al aire? Sí. ¿Ya le vas a pagar, perro? Buenos días, amigos de Salud para Todos. Ya le voy a pagar a Gabriel, aunque me va a querer cobrar intereses el canijo. ¡Qué barbaridad! No, mi Gabriel ya le pagué, mi querido Don Canales, mi querido Jaime, mi querido Fer. Hola, buenas. ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Qué gusto saludarlos, aunque sea a la distancia. Qué bueno, Henry. ¿Ustedes todo bien? ¿Todo bien? Todo bien aquí con el Emiliano, aquí que está dando guerra como todos los días. ¡Qué barbaridad! ¿Cuánto pesa ya tu bebé? Nada más 11 kilos y medio. ¡Qué barbaridad! 14 meses. ¿Todavía lo cargas así en su canasta? Todavía lo puedo cargar al canijo, porque a veces ya no puedo ni cargarlo. Pues no te vaya a dar fractura por osteoporosis. ¡Qué bárbaro! Felicidades, mi querido Gabriel. Muchas gracias, Enrique. Gracias. Muchas felicidades, de veras, en serio. Sabes que te quiero mucho, mi querido Gabriel, y los quiero a todos, pero pues tengo que sentir un cariño especial por mi querido Gabriel, porque trajo al mundo a este pequeño, al canijo Emiliano. Sí, hombre, que con mucho gusto. Gracias por la confianza. Y ya viste el pastel que te vas a perder de coñac. Sí, ya ni me digas, caray, que nada más veo la comida que les llevan ahí de vez en cuando y híjole, me da un coraje tremendo, pero pues ¿qué hago? Sí, hombre, ya pronto. Pues ya que Pronto. Ya me puse la vacuna. Oigan, una pregunta, ¿nada más al doctor Canales han vacunado? A ver, Jaime, ¿ya lo vacunaron al Yo bebé? también, ya. Yo también, a ti, Fernando. Jaime, ¿ya ellos también? ya. Pero pues a los millennials todavía no. A nosotros los millennials todavía no. Todavía los millennials, todavía no los vacunan. Entonces ya puedes venir, Enrique, ya están vacunados ellos. Ay, qué Ya, bueno, ya estamos sí, qué vacunados y no mordemos. No, a Enrique No, fue sí, doble. Le Porque pusieron si no la están vacunados, no voy al programa. No, ya. a ti te pusieron la de la rabia y la del COVID. Fue doble. ¿Fue doble? Sí. Ah, qué bueno. Entonces, oye, mi querido Don Canales, no, en serio, si no están vacunados, no voy al programa. No, ya. Vayan a contaminarme. ¿No? Ya están vacunados. Todo lo más falta tú, ¿verdad, mi querido Gabriel? Sí, yo creo que en el 2022 me toca. Más o menos al ritmo que vamos. Ayer anduvo circulando una noticia que no se la crean, que ya se podían registrar los de 50 a 59 y que los de 40 a 49. No es cierto, no es cierto. ¿Son fake news? No se crean, es una fake news. Por favor, pregúntenle al experto que soy yo. Esa es una fake news. No se crean tonterías. Que se anoten en el canal 8. Perfecto. Ya ves que están diciendo que se anoten en el canal 8. Sí,
Ya ven que existe el Canal 8, sí, no, sí existe el canijo Canal 8. Entonces, por favor, no crean, amigos de Salud para Todos, no crean, no se crean, nada más las fuentes oficiales, nada más crean, no crean allá cualquier baboso que se pone a tuitear o a facebookear o no sé qué hacen, pero la gente que no tiene que hacer nada más, por favor, así es que no crean en eso. ¿No? Qué barbaridad, pero pues qué bueno que ya te pusieron al menos tu vacuna, Henry. Oiga, y quiero de veras felicitar en serio, a la delegación que a mí me corresponde, a la alcaldía que me corresponde, que es Miguel Hidalgo. Ah, pues es tu compadre, es tu compadre, el delegado. Exacto. Perdóname por ser un poquito influyente. Otra cosa que les tengo que decir: no intenten sacarse fotos ustedes. Ustedes no tienen la influencia que yo tengo. No cualquiera puede sacarse foto cuando se vacunan, porque están los militares. Y los militares no permiten, porque tienen órdenes de que nadie tome fotos. ¡Qué barbaridad! Entonces, pero como yo soy influyente y ya les dije quién era, me dijeron, bueno, entonces nada más por tratarse de usted, señor, vamos a tomarle la foto, pero a nadie más se le toma fotos, ¡Qué barbaridad! Y hasta ellos te la tomaron. Hasta ellos me lo tomaron. Le digo, a ver, señorita militar, una señorita, tómemela usted para que ya no se me moleste. No, que quién sabe qué. No, en serio, no pueden tomar fotografías, eso sí es en serio, Pero pues acuérdense que pues yo tenía que ponerlo en las redes para hablar bien de lo que están tratando a la gente, porque la verdad era lo que yo quería hacer precisamente para eso, para decir que están tratando excelentemente a todos los adultos mayores, de veras, en serio, qué buen trato, y el doctor Canales lo constató, allí en la Escuela Nacional de Maestros, ahí nos trataron de lujo, la verdad. También encontré a la Maru Ramírez, que ahí andaba la canija de la Maru. Más de 60, Maru. Entonces, por favor, de veras, vayan a vacunarse, porque la verdad, ahí andaba la canija Maru, entonces vayan a vacunarse, porque la verdad es una atención muy buena ahí, cuando a mí la que me tocó ahí en la Escuela Nacional de Maestros fue fabulosa, no nos tardamos nada, 20 minutos después de la vacuna te mantienen en observación y ya vámonos, órale, ahuecando. Oye, ¿y duele, Enrique? ¿Duele? ¿Qué va a doler? No duele nada, duele el brazo. Bien me lo dijo el doctor Canales, porque ya se lo habían puesto él antes. Ajá. Y sí duele el brazo, me dolió como 2-3 días, pero se fue disminuyendo el dolor, pero no pasó de ahí. No me tomé ni un paracetamol, ni nada de nada. Yo estoy fuerte, mi querido Gabriel, ¿qué me pasa? Yo soy un roble, yo soy de esas maderas que ya no hay hoy, ¿no? Sí, de esas maderas con las que yo me hicieron, ya no existen. Ya no existen, no. Maderas como las mías ya son muy poquitas. Pero bueno, pues la verdad sí quiero felicitar a la delegación Miguel Hidalgo en este caso que le toca, o sea, de veras felicitarlo por el contrato. Sí, la verdad que qué buena atención. Tú llevas a tus papás, ¿no? Sí, pero pues a mí no me quisieron vacunar. Pero sí. Pues es que eres millennial, mi querido Gabriel. ¿Cómo quieres que te vacunen? No, todavía no te toca. Te toca hasta la cuarta etapa, Gabriel. Hasta la cuarta etapa. Oigan, ya saben cuál es el esquema, ¿verdad? A ver, o quieren que se lo diga, ustedes son los expertos. No, pues sigue 50-59. Después 40-49. Y al final, lo que yo no entiendo es ustedes que son más... ¿Por qué son al final de 40 para abajo? O sea, van a echar a la mayoría de la población, la van a echar en un solo golpe, de 40 para abajo. En bola, sí, son un montón. Pues ahí está Gabriel, por ejemplo, ahí en esas de 40 para abajo. Bueno, ¿cómo le van a hacer? Les van a sacar la regla de los árbitros, amontonamiento. Sí, ¿verdad? ¿Cómo le van a hacer de los 40 para abajo? Son un demonial de gente. China, bueno, no sé, bueno, eso es lo que yo entiendo y eso es lo que están diciendo, pero espero que pues, van a tener que dar más tiempo para la vacuna, lógicamente, pues digo, si ahorita están dando a 3 delegaciones, están dando una semana, 10 días o lo que sea, pues imagínense para el amontonamiento eso, pues van a tener que dar 2, 3 meses, 4 meses, no sé cuánto para que terminen. Pues sí, hombre. Bueno, mi querido Quique Sánchez Vera, ya te pasaste de tu minuto. Que ya mi minuto de fama no quieres a que lo agarre. Te estás robando nuestro rating. Tenemos muchas preguntas pendientes. Ahora ya que todavía llego a subirles el rating y se molestan. Sí, hombre.
Tenemos todavía la partida del pastel. Estás hoy en la noche, ¿verdad? En tu programa. Sí, hoy en la noche te felicito, mi querido Gabriel. Ajá, ¿a qué horas y en dónde? 8:30 a 10 de la noche en Facebook Live y en YouTube. Perfecto, muy Por bien. eso nos En dejaste. la charla a distancia, sí, búsquenlo, charla a distancia, la charla a distancia. Por eso nos dejaste Le traicionera. pagaban más. Ahí te pagaban más. Sí, ahí le pagaban más. No, pero de veras, ya que estén todos vacunados, yo voy al programa, si no, no voy. Sí. No se van a contagiar, no vaya Bueno. a ser. Órale, pues. Fer, te quiero mucho, mi Fer, mi querido Jaime, también te quiero Gracias. mucho, mi querido Nos estamos Gabriel, viendo, te quiero mucho. Enrique. Y mi querido doctor Canal, los quiero mucho, mi querida Sai, Te hablan, mi querido Sai. Chucho, a todos, Jesús, a todos, ahí a toda la banda, por favor, salúdenmela con mucho gusto. Claro que sí, muchas gracias. general. Ahora ya saliste representante de la comunidad LGBT. A todos quieres mucho. A todos quiero mucho, a todos, mi Bien. querido Doc, me da Sale. mucho gusto, mi querido Doc Canal, que me Gracias da esta por haber oportunidad. llamado. Gracias, que Sale. nos vea muy bien. Gracias, que estés bien. Gracias, Fer, hasta luego. Hasta Bueno, luego. vamos a hacer unas últimas preguntas porque vamos a la partida del pastel. Sí, sí, qué bueno, La verdad es que estuvo muy nutrido de preguntas. ¿Cuáles suplementos pueden recomendar para tomar calcio o fortalecer nuestro sistema óseo? Saludos, Maris. Pues yo a mis pacientes yo sí les recomiendo el citrato de calcio, que es mejor que el gluconato o Ajá. Y reduce el riesgo de cálculos. y reduce el riesgo de cálculos, pero como yo digo, es muy importante que su médico les proporcione la receta y que su médico les diga cuánto y cómo, ¿no? Y no nada más, oye, porque yo también les puedo dar el citrato de calcio, pero ese citrato de calcio puede ser que no les ayude porque no están complementados con vitamina D o con estrógenos. Y pueden tener otras comorbilidades como insuficiencia renal, ¿sí? Entonces hay que tener mucho cuidado con este tipo de cosas. Doctores, ¿qué opinan de tomar colágeno para fortalecer el sistema óseo? ¿Funciona? Muy bueno. Sí. Gracias, saludos, Anabel. Los escucho desde Chihuahua. Es buenísimo. El colágeno hidrolizado fortalece mucho. Sobre todo aquí esa pregunta es muy importante porque recordar que el cartílago tiene célula madre. La Claro. célula madre, así como el hueso tiene osteoblastos como célula madre, que son los que generan el hueso, el cartílago también tiene células madre, se llaman condrocitos. Entonces, mientras exista el condrocito y todavía exista vida de cartílago en esa articulación, el colágeno hidrolizado va a beneficiar muy bien precisamente para estimular la formación de más células de condrocito y activarlo. Porque si nosotros queremos tomar colágeno, de alguna manera ya cuando ya no existen células y ya no existe cartílago, No. pues así tomándolo no nos va a servir. Hay que utilizarlo en etapa temprana, como parte de una prevención, una profilaxis de cierta edad. Yo tengo una última pregunta, ¿ustedes tienen más? Dice, ¿y si la fractura fue con exposición de algún hueso y hemorragia, qué se puede hacer para evitar más daño en lo que llegan los paramédicos? ¿Es posible ayudar o igual que se quede inmóvil? Gracias, Rodrigo. Pues cubrirla con un lienzo estéril o un lienzo limpio y ponerle solución fisiológica si se puede, por lo En lo pronto. que Sobre llegan. todo inmovilizarla, la pierna. Háblale a Rita y a Ian, Sí, por que- favor. Sobre todo inmovilizarla, evitar sus movimientos y sobre todo si hay riesgos o grado de sangrado en el área donde podamos ver algo de sangrado, hacer un grado de compresión superficial, pero no moverla en lo que llega la ayuda. Claro. Aquí estaba, no sé, Jaime, ¿tienes por ahí otra pregunta? No, ya. Sí, aquí hay una pregunta, dice, ¿cuánto peso puede aguantar una prótesis o un tornillo
se requiere un peso en especial para poder ser apto para ese tipo de apreciación. Bueno, miren, son tan sofisticadas hoy en día todas las prótesis que son más livianas que el mismo miembro, ¿sí? En este caso pueden tener un peso que va desde 0.2, 200, 400 hasta 2 kilos. Pero bueno, la cadera en condiciones normales de un ser humano está hecha para soportar 6 veces su kilo la cadera. Entonces imagínense una prótesis en cuanto a la tecnología, cuánto están hechos ese tipo de metales actuales para dar soporte, o sea, soportan kilos. Entonces, pero generalmente las prótesis son muy livianas. Vuelvo a repetir, van desde los 200, 400 al 1%. hasta 2 kilos. Sí, exactamente. Sí. Ya van a poner las mañanitas. Sí. Bueno, pues van a poner las mañanitas para nosotros. Todavía no. Te vas a cobrar. Pero ya en cuanto puedas, ya. Oigan, pues qué gusto, los invitamos, ya saben, a que todos los jueves estamos aquí en vivo de 9 a 11 de la mañana, pero se quedan grabados estos programas, esos podcasts, los puedes revisar en Facebook, en Instagram, Spotify, YouTube, en nuestro canal. Suscríbete, activa esa campanita y se quedan grabados. La siguiente semana, ¿quién va a estar con nosotros? ¿Quién está? La siguiente semana es el... Ajá, pero pues ya sabes, estaremos aquí como siempre todos los jueves en vivo, pero puedes revisar todos estos podcasts, se quedan ahí grabados. Y pues gracias nuevamente aquí a la producción que ven este pastel que ya estamos hay una cosa que se me olvidó, bueno, y creo que es muy importante. Yo durante todo el programa platiqué y les dije de la deficiencia de estrógenos y la paciente que debe tomar estrógenos. Pero hay pacientes en las que está contraindicado darles estrógenos. Pacientes con cáncer de mama, pacientes... Sí. Entonces, no nos hicieron esa pregunta, pero pues yo ya la estoy contestando. O sea, a las pacientes que no se les puede dar estrógeno, ¿qué podemos hacer? Y bueno, pues yo mismo me lo respondo, ¿no? Vayan pasando porque mientras contesto esto, porque si no nos vamos a quemar la hora. Al bebé le vamos a dar un chocolate de la orillita, ¿no? Sí. Bueno, hay medicamentos como alendronatos y hay medicamentos como los bifosfonatos que ayudan a introducir el hueso, el calcio al hueso, y hay otros medicamentos que son similares a los estrógenos sin ser o el alendronato también. O el alendronato, sí, estos medicamentos que son SERMs son medicamentos que no son estrógenos, fíjate, y son antiestrógenos. Precioso. Entonces, curiosamente, aunque sean antiestrógenos, actúan en una forma parecida al estrógeno y sí nos ayudan muchísimo. Sí, le llamaríamos, por ejemplo, los minerales serían la mezcla para adherir lo que es el tabique en este caso, ¿no? El alendronato, o sea, es el tabique que va a favorecer la formación de matriz, junto que lo vamos a pegar con los minerales. Exactamente. Algo así. Muy bien. ¿Sí? Pues ahora sí es de ponerlas. Vamos con las mañanitas aquí para nuestro querido Gabriel. ¿Y de Cepillín? Sí, pues es no que cualquiera. Haciendo el honor y el recordatorio ahí con Cepillín, ¿no? Las mañanitas. Que acaba de fallecer. Sí, para ti. Pues es sí, claro, para ti. Es que hoy cumples años. Sí, pero está bien, entonces. Pues muchas gracias, qué bueno que a lo mejor son 3 aquí o todos 4. para compartir. A lo mejor son 5, pues 6 o 7 machetes. Vamos a partir 8, pastel. Pinocho. Y qué gusto, 9, ¿no? Poder compartirlos aquí con 10, ustedes, celebrar aquí trabajando. O 20. Y pues vamos. 30. Muy bien. 40. 50.
60, 70, 80, 90 o 100. No importa. No importa los años que cumplas. ¡Felicidades! Ahí están, que sí. Ahora sí, Ya, ¿verdad? mis Son los negros, amiguitos, ya les voy a interpretar la canción más exquisita mira, el que bebé, yo creo que le ahorita hemos van puesto chocolate a porque es de coñac. escuchar. Es de coñac. Que la ¿No? pasen muy Igual se ve. contentos en ¿Listo? ¿Ya este estamos, o día qué? tan feliz. Estamos Y en vivo, que están las mañanitas. cumplan muchos Ok, años, pues miren se qué los rico pastel, desea pues muchísimas gracias. Cepillín. Y pues miren, por supuesto les compartimos y pues muchas felicidades al equipo de producción, como siempre, agradeciéndole a Sara y Jesús que pasamos las diapositivas y nos las pasan rapidísimo, todas las preguntas, a Rita, a Jan, y pues aquí estamos, Tremenda, Perfecto, muy bien, pues muchísimas gracias, gracias por compartir. Muy Sí, no bien, vino el invitado, bueno, Emanuel. pues muy bien, pues ya cerramos, Robert. Sí, El raloxifeno. Sí, Ok. el raloxifeno también. sí, Muy bien. Bueno, ¿cerramos? sí, Bueno, muchas gracias a todas las personas que nos hicieron favor de sintonizarnos. Gracias a nuestra producción, a Rita, a Janine, a Sai, a Jesús, a Alex. Y felicidades a el bebé. ya, él ya está a mis puesto. compañeros, No, a pues Jaime, El bebé ya está a puesto. Fernando y a toda la gente que nos hace favor de escucharnos, que tengan un excelente día y un mejor fin de semana. Muchas gracias. 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 Eso es muy bien. Excelente. Mira el bebé, bravo. ¡Bravo! Me gustaría tomarme unos minutos para hacer énfasis en lo importante que es mantener un peso saludable, ya que, como nos lo ha confirmado la pandemia, aquellas personas con sobrepeso u obesidad siempre estarán más expuestas a cualquier tipo de enfermedad. Es por ello que es importante recordar que nunca es tarde para mejorar nuestros hábitos alimenticios y podemos empezar con pequeños cambios que traerán grandes diferencias en nuestro organismo y nuestra vida, como los que ofrece Nútrete. Nútrete es un proyecto que 2 maestras en nutrición han impulsado, facilitando sus diferentes productos para que cualquier persona que quiera cambiar su vida los pueda adquirir. Te invitamos a conocerlos. Visita sus diferentes redes sociales: Instagram, @Nutret_MX, Facebook, @NutreteCDMX, o al teléfono 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida. ¿Quieres empezar a comer saludable? En Nútrete nos encargamos de revisar la lista de ingredientes e información nutrimental de cada producto que tenemos para garantizar que realmente sean saludables. Contamos con diferentes productos como productos keto, suplementos, vitaminas, minerales y un sinfín de productos para complementar tu alimentación. Encuentra todo nuestro catálogo en Instagram como Nutret_MX o por Facebook en NutretCDMX. Para más información, al WhatsApp 55 62 16 65 20. Nútrete y cambiará tu vida.